Yo quisiera hacer 3 precisiones antes de comenzar. La primera, yo me voy a concentrar en aspectos propios del notariado, es decir, de eso vamos a hablar, del tema de notariado. Lo segundo, yo quisiera que quede claro, a pesar de lo que voy a decir, que yo estoy totalmente de acuerdo con el concepto de la colaboración, de la participación y de la responsabilidad social que tenemos los notarios y todos los miembros de la sociedad, desde los carniceros y los joyeros y todo el mundo, en participar, cada quien en su ámbito, en lo que se refiere a la prevención de todo lo que tenga que ver con el deterioro de la sociedad. O sea, todos somos responsables de evitar que nuestra sociedad se deteriore a extremos tales que el crimen y la maldad tomen posesión de nuestra sociedad, de nuestra querida sociedad. Es decir, yo estoy a favor de todo lo que tenga que ver con eso. Y la tercera cosa es que efectivamente ya entiendo que hay normas promulgadas y que esas normas promulgadas son las que van a regir y las que van a mandar y las que hay que aplicar, sin dejar de lado el concepto de la mejora regulatoria que en cualquier actividad del ser humano tiene que estar siempre presente. Es decir, las normas no pueden estar escritas en piedra, las cláusulas pétreas son solamente en la Constitución y de acuerdo solo a una de las teorías de la Constitución. Una de las cosas que a mí más me incomoda es el que se formulen normas jurídicas para satisfacer organismos internacionales y no para llenar la necesidad de una sociedad. Efectivamente, si nosotros no respetábamos los parámetros que el Gafi nos da, probablemente íbamos a ir a una lista gris. No me cabe la menor duda que hubiéramos llegado a una lista gris. Pero yo quiero leerles, y voy a leer aquí de la página del Gafi, la valoración de los Estados Unidos, hecha en el 2016, febrero del 2016. Voy a leer muy poquitito. 2 conclusiones. Los sectores financieros soportan la mayoría de la carga respecto a las medidas requeridas para efectos de la prevención. Sin embargo, dice otra conclusión, el marco regulatorio tiene brechas significativas, incluyendo cobertura mínima de ciertas instituciones y negocios, y me perdonan que lea tan despacio que está en inglés, entonces estoy tratando de traducir sin decir ninguna tontera. Por ejemplo, asesores en general, abogados, contadores, agentes de bienes raíces, compañías de fideicomisos, etcétera, que tienen medidas mínimas y se les imponen medidas mínimas sobre sus regulaciones y sobre sus negocios y profesiones, y entre paréntesis las ANPFDs. Pero yo no veo que nadie esté diciendo que los Estados Unidos va para la lista gris. Y tienen el mismo problema que nosotros, más grave todavía. Y aquí está, esto es de la página del Gafi. La regulación de todos estos temas puede seguir las sugerencias de los organismos internacionales, pero tiene que adaptarse a las condiciones particulares de cada país. Y esa ha sido una batalla que desde el punto de vista del ejercicio del notariado tipo latino hemos tenido que dar en nuestro país para que entiendan que nosotros no podemos meter círculos en cuadrados. Y voy a poner otro ejemplo de por qué tomar las regulaciones internacionales y aplicarlas a un país siempre tiene problemas. Voy a poner 2 ejemplos. La ley de garantías mobiliarias. A mí me invitaron una vez a un foro sobre garantías mobiliarias aquí creyendo que yo las iba a venir a defender, nunca más me invitaron por lo que yo dije. Vean, resulta que un sujeto cualquiera que tiene firma digital, inscribe, entre comillas, consigna una garantía mobiliaria en el sistema de garantías mobiliarias donde dice que le va a financiar a un sujeto el que escriba un libro y que le va a dar $300,000 para que escriba ese libro. Y entonces el sujeto registra eso, presenta eso en el sistema de garantías mobiliarias, un año después, 6 meses después, dice que no le pagaron, va donde un corredor cualquiera, como quedó la ley,
hace un proceso de ejecución de la garantía mobiliaria y dice, aquí está, ya la rematé, o dice, mire, aquí está, me pagaron, y aquí están los $300,000 que me pagaron producto de esa ejecución de garantía mobiliaria. Se va para el banco con todo el expediente de garantía mobiliaria de la ejecución, que es totalmente chueco y falso, presenta los $300,000 que tienen un origen documental conforme a la ley, y ni Whirlpool lava esos $300,000 como lo lavaron ahí, con base en una ley de la República, promulgada por imposición del Banco Mundial. ¿Ok? La ley 9449 dice, quedan por fuera de todas estas disposiciones todas las transacciones que se hagan por los notarios públicos a través del sistema de las entidades reguladas por el artículo 14, entiéndase las reguladas por su jefe. Un sujeto, cualquiera, llega y dice, voy a pedir un préstamo porque me voy a comprar un yate. Y entonces, ¿qué hacen todos los controles? Revisar si el sujeto tiene capacidad, si puede comprar el yate, quién es, etcétera. De dónde se va a originar todo lo que él va a pagar al banco, etcétera. Muy bien. Pero el vendedor del yate no lo conoce el sistema financiero. No lo llegan a ver nunca. ¿Quién lo llega a ver? ¿Quiénes lo llegamos a ver? ¿Quién llega a ver al vendedor en esa transacción? Los notarios públicos. Ah, pero como la transacción pasa por los bancos, entonces al vendedor nosotros ni le preguntamos quién es. O le preguntamos quién es, pero como está afuera, porque la ley dice que está afuera, porque en ese caso no tenemos que tener al vendedor en ese sistema, porque la ley lo sacó, entonces el señor trae el yate, que viene importado, a saber de dónde, si lo trae de Grenada, si lo trae a saber de dónde lo trae, lo vende y la platica ya pasó por el sistema financiero y otra vez ni Whirlpool. ¿Por qué dejaron por fuera esas actividades? Bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Desde el primer momento en que esto surgió y se dio la necesidad de hacer ver que en una ley había que regular el notariado, se dijo, dejen que los notarios regulen el notariado siguiendo los parámetros que la ley le dé, pero conforme a su propia actividad y conocimientos. Usted le marca la cancha, usted le dice cuáles son las condiciones mínimas que usted requiere y deja que esa regulación se adapte a las condiciones propias del ejercicio del notariado. Eso no se hizo. Como eso no se hizo, ha habido la necesidad, y por eso empecé diciendo que yo entiendo que ya tenemos la normativa vigente, ha habido la necesidad de adaptar la norma. Y entonces, ¿qué ha habido que hacer? Sentarse a hacer trabajos exhaustivos para hacer ver a todas las autoridades cuáles son las condiciones particulares del notariado. Y las autoridades han caído en la cuenta, y no me dejan mentir, algunos compañeros que han estado hoy aquí, que ya el notariado tiene sus regulaciones más allá de las exigencias incluso del GAFI. El mismo don Román puso el ejemplo de la conservación de los documentos. El GAFI dice 5 años, nosotros ya tenemos regulaciones desde hace mucho tiempo que dice que 10 en el archivo de referencias. Y si ustedes ven el reglamento del artículo 15 ter, se dan cuenta de que ese reglamento lo que hace es reiterar insistentemente obligaciones que ya nosotros tenemos con base en el Código Notarial de hace 20 años y que muchas de ellas venían desde antes de la Ley Orgánica del Notariado. O sea que si nosotros hubiéramos podido lograr lo que se quería, que era que nos dejaran regularnos, hubiéramos podido convencer a todo el mundo que muchas de las regulaciones que ya existían cumplían con esos requisitos y que lo que hacía falta era mejora y planificación. ¿Para qué quieren, con base en el artículo 15 ter, una declaración jurada del origen de los fondos? ¿Ustedes creen que un lavador de dinero tiene, pero el más mínimo reparo en hacer una declaración jurada y que luego lo encuentren culpable de hacer manifestaciones falsas en un documento público porque declaró una cosa que no es? Ese es el menor de sus problemas y sus preocupaciones. No había necesidad de decir que declaración jurada. Lo que había que decir era nada más que consignaran la información. Entonces no hubieran metido toda la bulla que metieron de que cómo se hace la declaración jurada, que si es en escritura pública, que quién declara. No,
Era más simple que eso. Es más, un lineamiento de la DNN hubiera sido suficiente para eso. Entonces, ¿qué es lo que yo quería decir esta noche? Lo que yo quería decir, porque ya se hablaron de condiciones y qué dicen las normas, y ahí están los decretos y están nuestros lineamientos, etc. Lo que yo quería decir es, tenemos que trabajar con lo que tenemos, pero para efectos de notariado, tenemos que entender que de lo que tenemos ahora, muy pocos cambios, y Cristi lo expone muy bien, muy pocos cambios son realmente perceptibles. El tema del registro de beneficiarios finales, que por cierto quiero hacer una disculpa pública con la gente que estuvo con nosotros, que estuvimos en una tertulia esta semana y hablamos del registro de beneficiarios finales, y yo les insistí y les porfié que el porcentaje mínimo para hacer la declaración era el 10% y es el 15%. Efectivamente yo estaba equivocado, entonces me culpa, aquí aprovecho para aclarar eso. Pero tenemos el registro de beneficiarios finales, tenemos el tema de las declaraciones juradas, que es nada, que al final se convirtió en una carga para los comparecientes desde el punto de vista financiero, porque tienen que pagar un acto más ante notario, etcétera. Hay mucho camino andado en este tema de la regulación de notarios. Hay países muy desarrollados. Es más, en el desarrollo del reglamento yo hice ver que hay países como España, por ejemplo, que tienen desarrollos normativos que son dejados al propio notariado. Y el GAFI los deja en paz. ¿Por qué? Porque no solamente son cumplidores, sino que van más allá y han encontrado incluso oportunidades hasta de negocio en el manejo de la información. Esa oportunidad no se dio y yo quiero regresarme nuevamente por esa cosa de regular para complacer organismos internacionales y no para llenar nuestras necesidades y las necesidades de la sociedad de cumplir y evitar el que se cometan delitos a través de la actividad que nosotros como notarios realizamos todo el tiempo. Nosotros estamos comprometidos con eso, todos los notarios estamos comprometidos con eso. Yo siempre les digo, por ejemplo, ¿quién es nuestro mejor amigo como notarios? El archivo de referencias, porque cuando a mí me cuestionan mi fe pública, yo simplemente les digo, vea, aquí está, o les digo, aquí está, si lo tengo digital. O sea, a mí no me tienen que decir que yo tenga que conservar archivos, si ya yo lo sé, eso lo sabemos los notarios desde que se fundó el notariado y empezó a formarse desde el momento en que hay cartularios y fedatarios, que su fe pública tiene que tener un respaldo, eso lo sabemos. Entonces, nuevamente, ¿qué se requiere? Se requiere que entendamos que las regulaciones que están ahora, salvo cambios como estos de los que estamos hablando, son simplemente insistir en algo que ya tenemos que hacer, que es cumplir nuestra función notarial adecuadamente, apegada al código notarial, apegada a los códigos deontológicos y en lo que sea necesario, apegada a los lineamientos que se emitan en la Dirección Nacional de Notariado. Si nosotros hacemos eso, prácticamente cumplimos con el 100%. Por ejemplo, el tema de los beneficiarios finales, voy a poner ese ejemplo ya y con esto cierro. Es un acto prescripturario más, y los actos prescripturarios a mí no me tiene que decir una norma que lo tengo que cumplir porque me la dice ya desde hace mucho tiempo el Código Notarial. Señor notario, usted tiene que cumplir con los actos prescripturarios que le establezca la ley para otorgar el acto. ¿Cuáles son? Vea la ley para cada acto y cumple. Yo no necesito norma particular que me lo diga. Entonces, ¿qué pasa? Se le metió tanta bulla a esto que ahora la gente no sabe qué hacer. Y yo lo que ando diciendo cada vez que me dan la oportunidad es, lo que usted tiene que hacer es ser un buen notario, hacer lo que siempre ha hecho como buen notario. Limítese a eso. Si usted se limita a eso, ya está cumpliendo con su deber social y está evitándose problemas. Gracias.